Vamos a reaccionar a este video que Juan Grabois explotó en la Cámara de Diputados contra todo el gobierno y denunció un montón de cosas. Estuvo muy bueno lo que dijo, así que vamos a verlo. Provincias. Es obvio, lo que están haciendo es facilitar la corrupción. Va a haber un festival Carina, un festival del 3% para todas las autoridades provinciales. El festival de la Barricol, porque esta es la ley de la Barricol, que son corruptibles, ya lo vimos acá. Ya sea vía extorsión o vía corrupción, son los que les permitieron sacar todas las leyes horribles con el voto incluso de algunos, de muchos que entraron por el peronismo, corruptos, ensobrados. Y eso es lo que quieren hacer con esta ley, destruir un organismo incorruptible y sustituirlo por mecanismos fácilmente corrompibles. En cuarto lugar, es una ley inconstitucional por donde se la mire. Viola la Constitución Nacional, leyes nacionales, tratados internacionales, pero viola la Constitución en un artículo que es muy particular, el artículo 41. Tiene una particularidad porque no solamente nos da el derecho al ambiente sano, no solo nos da un derecho, nos impone un deber a todos los ciudadanos argentinos. Entonces quiero hablarle a mis compatriotas. Cumplamos con el deber que nos impone el artículo 41 de la Constitución, el deber de defender el ambiente. Y como dijo el compañero Martínez, General Perón habló de la humanidad en pie de guerra en defensa del ambiente, de defenderlo con uñas y dientes. El Papa Francisco dijo que la cobardía en la defensa de la madre tierra es un pecado grave. Ser cobardes en la defensa de la madre tierra es un pecado grave. Entonces, compatriotas, no los dejemos pasar. No dejemos pasar a las mineras aunque aprueben esta ley. En las calles, en los senderos de montaña, ahí tenemos que estar poniendo el cuerpo con la Constitución en la mano, defendiendo el derecho de las futuras generaciones a un ambiente sano. No van a pasar, cuenten conmigo y cuenten con nosotros para poner el cuerpo contra la megaminería contaminante, corruptora, destructiva, envenenante que permite esta ley, que vamos a combatir, salga o no salga de este recinto. Muchas gracias. Gracias, diputado Grabois. Tiene la palabra la diputada Cecilia López Pascuali. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, colegas. Yo vengo de una provincia de llanuras y montes del norte grande, con temperaturas extremas y una cultura ancestral. Gracias, señor presidente. Esta cuestión de privilegio es contra el presidente Milei y contra el canciller Kirchner por su política exterior con relación a la guerra imperialista que están llevando adelante Estados Unidos e Israel, y donde el presidente de la Nación vergonzosamente ha dicho: vamos a ganar la guerra, involucrando en nuestro país con algo que, además de ser profundamente ilegítimo, porque nuestro pueblo no acompaña esa posición, es también ilegal, ya que viola conceptos básicos de la Constitución Nacional que obligan, para tomar una determinación así, que pase por el Congreso de la Nación. Y ese tema nunca fue tratado aquí, como bien denunció hace un rato el diputado Valdés, exponiendo que eso debía tratarse en este recinto. Pero como recién se hablaba de la guerra de Malvinas, no puedo dejar de hacer una mención a eso, señor presidente, porque alinearse con Trump y con Netanyahu es doblemente nefasto para nuestro país. Trump, que ataca a otros pueblos oprimidos del mundo, como lo hizo con Venezuela, como está llevando adelante un bloqueo criminal, asesino contra el pueblo de Cuba, como bombardea a un pueblo como el iraní, y Netanyahu, que directamente lleva adelante una ocupación colonial en Malvinas, en Gaza, comparable con la ocupación colonial que nosotros tenemos en Malvinas. Entonces me extraña lo que una diputada dijo acá,
y le pido, señor presidente, hay mucho murmullo, hasta usted está hablando, que es difícil hablar con tanto murmullo, señor presidente. Le decía que es asombroso que con tanta impunidad el presidente Milei apoye a un criminal como Netanyahu, que tiene una orden de captura por genocidio, por el genocidio y la ocupación colonial que lleva adelante y que está sufriendo en este momento el pueblo palestino, cuando nuestro país tiene una ocupación colonial en Malvinas. Y recién una diputada hablaba de Malvinas y de la opinión personal que tiene Milei sobre Malvinas. La verdad es que siendo presidente de la Nación, poco importa lo que opina personalmente. Cuando tuitea como presidente, y cuando da su opinión política y reivindica a Margaret Thatcher, lo hace como presidente y nos ofende a todos. Nací en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires llamado Timote, que tenía el deshonor de que su plaza llevara el nombre de Pedro Eugenio Aramburu. El pueblo luchó muchísimo por sacarle ese nombre a la plaza, el nombre de otro criminal, de la libertadora del 55 o de la fusiladora del 55. La plaza no se llama más Pedro Eugenio Aramburu y ahora lleva el nombre de un pibe de 19 años que murió en el crimen de guerra del hundimiento del general Belgrano. La plaza hoy se llama Roberto Aldo Bordoy y ese pibe además era primo hermano de mi mamá. Entonces todos estamos cruzados por la historia de Malvinas, por la ocupación colonial de Malvinas, y no vale lo que Milei piensa en privado, vale su política terriblemente cipaya y arrastrada, que es la política exterior que se refleja también ahora en la guerra contra el pueblo de Irán. Entonces, para nosotros, lo que refleja a Milei diciendo vamos a ganar la guerra o apoyando a Trump cuando dice que va a borrar a toda una civilización, es una profunda desconexión con lo que pasa, con lo que piensa nuestro pueblo. Una desconexión que muestra que Milei es parte de una pequeña camarilla que vino a gobernar para el capital financiero, para las mineras, para las petroleras, y que de tanto estar en hoteles de lujo en Estados Unidos o de tantas visitas a Israel, se tragó el cuentito que le hicieron, que esta guerra era un trámite, que Trump la liquidaba en 2 o 3 días. Pues no es así, pues no es así. Por eso la frase que recorre Estados Unidos es taco, porque se dice que Trump tuvo que arrugar, que tuvo que bajar varios cambios, porque no pudo barrer a Irán en 2 o 3 días. Señor presidente, deberían conectarse más con la realidad, no solo en la Argentina, sino en el mundo, que lo que está pasando es eso, porque cuando un pueblo resiste, demuestra que se puede enfrentar la ofensiva imperialista. Y desde las bancas del Frente de Izquierda, como ya lo dijimos en esta sesión, vamos a hacer todo lo posible por reflejar a los pueblos que resisten, a los pueblos que no se arrodillan, y por eso también vamos a estar partiendo este 12 de abril, acompañando, siendo parte de la flotilla que nuevamente va a partir desde el puerto de Barcelona hacia Gaza. Señor presidente, no pueden hablar de Malvinas los que apoyan las ofensivas imperialistas de Trump y de Netanyahu. No pueden hablar de Malvinas si no condenan el bombardeo que en este momento está sufriendo el Líbano. Por todos los pibes de Malvinas no vale cantar para el Mundial. Hay que honrarlos en cada momento. Así que saludo que aquí se haya recordado a los pibes de Malvinas, pero hay que tener coherencia y no quedar del lado del imperialismo nunca, jamás. Gracias, señor presidente. La cuestión de privilegio planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración. Tiene la palabra el señor diputado Esteban Paulón. Gracias, señor presidente. Esta cuestión de privilegio está dirigida a 2 colegas de esta casa, al presidente de la Comisión de Recursos Naturales, José Peluc, y al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputado Nicolás Mayoraz, por la bochornosa asamblea o fantasía de asamblea o parodia de asamblea que llevaron adelante en el marco del debate de la ley que hoy estamos discutiendo. Señor presidente, la Constitución es clara.
todo lo que tiene que ver con legislación en materia ambiental debe ser sometida a la participación y la opinión de la ciudadanía. Debió haber sido eso en el Senado, se pasaron de largo. En el Senado hubo un tratamiento exprés y en ese tratamiento al que nos tiene acostumbrado últimamente el Senado, que los textos que se votan llegan 2 minutos antes a las bancas. Luego vinimos aquí a la Cámara de Diputados, intentaron emparcharlo, se pasaron de pícaros. 103.000 argentinos y argentinas se anotaron para que sean escuchadas sus opiniones en el marco del tratamiento de esta ley. Solo 200 pudieron hacerlo. Más del 99% de las voces fueron censuradas. Sin embargo, lo convalidaron, a pesar de las advertencias de los distintos bloques de la oposición que marcamos claramente que esa asamblea era una parodia. Siguieron avanzando. Como no se cansan, convocaron ayer a una reunión técnica para emitir dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales. ¿Sabe quiénes no estuvieron invitados a esa plenaria de comisiones, señor presidente? Los constitucionalistas, por ejemplo, para opinar de cómo procedía constitucionalmente esta reforma, esta contrarreforma, este retroceso en materia ambiental. ¿Sabe quiénes estuvieron subrepresentadas también sus voces en esa reunión? Ambientalistas. Los sectores del ambientalismo tampoco estuvieron, a pesar de que tenemos expertos del derecho ambiental en Argentina que no pudieron hablar en la asamblea, no pudieron hablar en la reunión técnica de trabajo de ayer. ¿Sabe quiénes sí hablaron horas y horas? Todos los sectores de la minería. Y esta ley no se trata de minería, se trata del agua. ¿Quién habló del agua ayer en la reunión? ¿Quién pudo aportar sobre la relevancia de las cuencas? ¿Quién pudo hablar de los glaciares y los periglaciares y de la protección de las reservas de agua dulce? ¿Quién defendió a esos argentinos y argentinas, 1 de cada 4, que en 2 provincias con sequía extrema hace 15 años, como Mendoza y San Juan, viven del agua que viene de los glaciares? ¿Quién defendió el federalismo? Se habló mucho de federalismo. Mire, algunos diputados y diputadas dicen que van a votar esta ley porque en cumplimiento del federalismo le devuelven competencias a las provincias. ¿Quiénes no hablaron ayer? Los representantes y gobernadores de más de 20 provincias argentinas. ¿Qué federalismo parcial existe cuando la mayor parte del país no puede opinar sobre un bien común y sobre la sustentabilidad, que es un valor común de la Argentina? Señor presidente, yo lo vengo diciendo desde el primer día que asumí en esta banca. Javier Milei quiere construir un país que son 24 territorios pegados con boligoma. Y algunos y algunas, y ojalá seamos muchos y muchas, y cada vez más, queremos seguir defendiendo la idea de una nación que defiende el patrimonio común, que entiende que puede haber minerales y puede haber bienes en el subsuelo, que las provincias tienen una opinión relevante, por supuesto, pero que el federalismo no es recortar a Argentina en 24 provincias y que cada uno haga lo que quiera. Que acá hay presupuestos mínimos sobre los cuales se está legislando y se están desarticulando. Que acá hay un país que tiene que cuidar los recursos comunes, porque lo que pasa en Mendoza, lo que pasa en San Juan, lo que pasa en La Rioja, lo que pasa en Catamarca, va a impactar también en las provincias a las que quizá geográficamente nos quede un poco lejos el glaciar, pero que no nos queda lejos en materia de medio ambiente y en materia de ecosistema. Por eso, señor presidente, por esos motivos y muchos otros, quiero marcar claramente la falta de apego a la Constitución que han conducido y convalidado muchos diputados y diputadas, pero especialmente encabeza los 2 presidentes de las comisiones, José Peluc y Nicolás Mayoraz. Iremos a la justicia, irán las organizaciones a la justicia y esto se va a definir, más allá del voto de hoy, también afuera del Congreso, en la calle y en los tribunales. Muchas gracias.
Gente, bueno, gracias por ver el video hasta acá, les agradezco mucho, como les digo siempre, no hace falta que miren esta parte, es para los que se quedan después del video y quieren debatir o charlar en los comentarios después con nosotros. Hay unos pocos en el chat que decían que nunca mostré la placa, la tengo por acá. Esto obviamente también es gracias a ustedes. Gracias por el apoyo que le dan al canal, por suscribirse, cuando le dan me gusta, todo gracias a ustedes, así que bueno, les agradezco obviamente. Después, bueno, quería usar esta parte del video también para debatir una cosa que veo que hay algunos a veces que se quejan de que exagero con los títulos, que pongo cosas que no dicen. Yo obviamente trato de nunca mentirles, pero obviamente con el tiempo en YouTube y todo te vas dando cuenta que es el lenguaje un poco de las redes, lo que llaman el clickbait. Y bueno, eso es muy necesario también porque si no muchos de ustedes no entran. Por ahí los 2 o 3 que se quejan de que exageré el título o lo que sea, la realidad es que quizá entran si pongo que debatieron ideas en el título en vez de poner que cruzó a tal o lo que sea, pero la realidad es que hay un montón después que no entran y te lo muestran las estadísticas de YouTube, y la realidad es que lo que uno busca es que se difunda la palabra, que llegue a más vistas. Entonces un poco hay que adecuarse a las reglas del juego y la realidad es que son esas. Yo trato de no insultar, poner palabras groseras, de mantener un cierto límite, no como hacen muchas cuentas de libertario o algunas incluso peronistas y eso que insultan mucho en las miniaturas, exageran por demás. Yo siempre trato de controlarlo un poco, pero sepan a los que les molesta que me encantaría no hacerlo, pero es parte de las reglas del juego. Yo trato de nunca mentirles que van a ver algo que después no está. Trato de mantener ese respeto también con el que lo ve, para que no se sienta decepcionado. Por eso trato de subirles buen contenido, pero hay veces que obviamente hay que ponerle un condimento al título, modificarlo un poco para que sea un poco más atractivo, porque si no la realidad es que ustedes no entran después y no se difunde lo que queremos difundir, no se difunde la palabra de tales personas. Es algo a lo que tristemente un poco hay que acostumbrarse. Es así, son las reglas del juego. Yo trato de no mentirles, como les digo, trato de ser sincero con todo en todo aspecto, pero un poco de aderezo hay que ponerle, como hacen todos los noticieros, como hacen todos los programas. Es así, es un poco, no solo está en las redes, también está en la televisión, así que bueno, espero que sigan bien. Gracias por el video hasta acá y no se olviden, bueno, si pueden ponerle me gusta, comentar qué les parece también esto, así que bueno, nos vemos en el próximo video.